del Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico del Perú. Nos referimos al doctor Hildauro Aguirre. ¿Cómo está, doctor Aguirre? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. A ver, cuando nos levantaron la prohibición del uso la obligación del uso de las mascarillas en espacios abiertos, en la calle, en los parques, etcétera, cuando uno se trasladaba al aire libre, era porque se había afirmado y asegurado que la posibilidad de contagio en esos lugares era prácticamente nula. Entonces nos hace sospechar que este aumento sostenido que está habiendo de los casos se están produciendo en otros espacios. ¿Qué opinión en esa reflexión le merece que el gobierno vuelva a imponernos el uso de las mascarillas en lugares abiertos, como calles, plazas, parques, etcétera, si se suponía que eso no evita nada porque ahí no hay peligro de contagio? A ver, las evidencias científicas han demostrado y hace un buen tiempo que en lugares abiertos la forma de contagio pues es bastante mínima y eso no ha cambiado. Pero el problema está en que hemos bajado la guardia, ¿no es cierto? Correcto. Y si bien es cierto, en espacios abiertos contagiarse es poco, pero vemos en algunos sitios mucha aglomeración. Entonces, ese es el análisis probablemente que ha tenido el Ministerio de Salud para tomar estas medidas. Es más, ¿no? En sitios cerrados, en donde se supone uno debe usar la mascarilla, tampoco se está haciendo. En las instituciones, en mercados, etcétera, se supone que deben pedir el carnet de vacunación, pero lo piden sin siquiera identificar a la persona que está ingresando. Claro, es más no se puede ver nada. Entonces, eso, podría tener el carnet de cualquiera. Así es, ¿no? Entonces, probablemente todo este análisis... Ahí nos hemos relajado un poco. Así ¿verdad? es, entonces probablemente la medida está dirigida en ese sentido. Y así nosotros como médicos debemos apoyar. Por eso que hay que insistir que no debemos bajar la guardia. Tenemos una cuarta ola. Y las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? No aglomeraciones, en espacios cerrados hay que tenerlos ventilados porque si no el virus puede quedar encapsulado ahí y empezar a contagiar. Eso es más o menos lo que hemos venido repitiendo durante los últimos meses, si no en los últimos 2 años. Así es, se sigue manteniendo lo mismo. Usar pues las mascarillas en forma correcta, el lavado de manos, que es sumamente importante para cualquier tipo de infección. Yo siempre soy docente, me gusta la docencia y lo digo a los alumnos, ¿no? Que estas medidas se aplican para todas las infecciones respiratorias, que nos han enseñado de hace muchos años. Lavado de manos, mascarillas, evitar las aglomeraciones. Y eso debemos mantenerlo. ¿Cuánto tiempo más? Debiera ser una costumbre, porque pasará el COVID, se mantendrá la influenza y otros virus respiratorios y la forma de cómo prevenirlos es con las medidas que ya conocemos nosotros. Además, prueba de este relajo no solamente es el aumento en los casos de coronavirus, sino también en lo que usted dice, se están volviendo a presentar con bastante incidencia resfríos, problemas bronquiales, etcétera, que se transmiten de la misma manera. Así es. Y que habían bajado muchísimo porque éramos nosotros muy cuidadosos en cuanto a las medidas de bioseguridad y parece que ya hemos dejado de serlo, ¿no? Así es, porque si nosotros vemos la estadística en el Ministerio de Salud y en todos los países, 2020, 2021, normalmente en nuestro país, a nivel de 13ª semana epidemiológica, había una subida de los casos de infecciones respiratorias, neumonía, crisis asmáticas, etc. 2020-2021, debido a las medidas que se tomaron, cuarentena, una caída enorme. No solamente problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, pero ahora que ya hemos vuelto ya a la normalidad, ha habido un aumento de casos de COVID, de resfríos, de crisis asmáticas, de neumonías. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo las heladas que siempre, todos los años, ¿no? Todos los años lo mismo, los casos de neumonías en los niños menores de 5 años que tienen la mayor morbimortalidad. Entonces, podríamos decir que nos lo hemos ganado por los descuidos que hemos tenido. Esto será sostenible hasta que volvamos a ver abajo los índices, porque también hay otro problema. La vacunación, por la propia voluntad de la gente, porque los vacunatorios están ahí y están vacíos, se ha desacelerado.
Definitivamente, porque la población tiene que entender que la única forma de combatir esta epidemia, esta pandemia y otras más que puedan venir en el futuro es con la vacunación. Estamos en 65% de tercera dosis. Entonces, eso es lo que tiene que reforzar el Ministerio de Salud, reforzar la atención primaria. No debemos permitir que el paciente vaya a un hospital. Puede ser manejado un puesto, centro de salud, pero para eso tiene que el Ministerio de Salud no dejar, por ejemplo, de que como ha hecho en salud, muchos colegas que se enfrentaron como caso COVID, sus contratos ya han sido desechados. Entonces, necesitamos que eso se potencie a nivel de la atención primaria. Y ahora están incluso en una acción un poco más agresiva, no solo esperarlos en los centros de salud, sino se está yendo a supermercados, a mercados, a las puertas de locales donde hay afluencia a ofrecer la vacuna. A mí me ha pasado el sábado, me acabo de poner la cuarta dosis porque ya había cumplido los 5 meses y yendo a hacer mis compras semanales. Encontré una brigada de vacunación en la puerta del mercado que estaba ofreciendo vacunas y bueno, uno se vacuna con esa facilidad, mejor todavía, que no tiene que desplazarse. Así, esas alternativas ha instalado el Ministerio de Salud, las cuales son buenas. Entonces, esa es la población que tiene que acudir. Vemos centros vacunatorios vacíos. Sí. Entonces, tenemos que retomar nuevamente, concientizarnos. Miren lo que está pasando. Vamos a tener que usar nuevamente las mascarillas en espacios Es como abiertos. a los chiquitos, ¿no? ¿Quieres que te levante el castigo? Pórtate bien. Así es. Lamentablemente hay medidas que uno tiene que tomar que a veces van a ser tomadas drásticas por la población, pero tenemos que hacer algo o queremos nuevamente volver a lo que pasó. Bueno, no, porque en claro, 2020, aquí no quería disfrutar nuevamente cuando camina por las calles del aire sin el tapabocas. Bueno, si te molesta, empieza a cuidarte pues para que bajen los números y te la puedas quitar de nuevo. Es más o menos esa la lección y lo que se le tiene que pedir a la población. Sí, y aprovechar que vayan a los centros de vacunación. Vacunémonos. Estamos con una cobertura todavía baja en nuestro país. A pesar, comparando a otros países, estamos un poco mejor, pero estamos en 65% de tercera dosis. Lo bueno es que todavía el sistema hospitalario está, digamos, abierto. Hay camas y todo. No hay esa saturación que costó tantas vidas en la primera y en la segunda ola. Así es, pero también se dejó atender muchas patologías no COVID que todavía no se han ido normalizando. Entonces no esperemos a que llegue mayor caso de COVID y otra vez vamos a ir retrocediendo con la atención de otras enfermedades no COVID. Correcto. Que eso es lo que también está preocupando a la población. Ahora, quería aprovechar su presencia también para hablar de este aumento ya confirmado de casos de viruela del mono. Tenemos 19 casos ya confirmados en el país. ¿Esto es signo de alarma? ¿Nos debemos preocupar? Claro que sí, miren, lo más probable es que tengamos mucho más casos, ¿no? Si bien es cierto ya... Claro, los descubiertos son 19. Siempre hay más. Exacto, definitivamente debemos tener, porque todos estos son a nivel de Lima, pero debemos tener casos también en el interior del país. Ya es una sabida, es una alerta, y curiosamente para prevenir son las mismas medidas, ¿no es cierto? El lavado de manos, el uso de las mascarillas, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo uno puede tener sospecha de que es infectado de este mal que para nosotros es nuevo, la viruela del simio o del mono? Hay inicialmente la presencia de fiebre, 2 o 3 días, y después comienzan a salir unas lesiones a nivel de piel. Ahí hay que ir inmediatamente. Entonces, inmediatamente hay que acudir, porque fiebre como un solo signo... Claro, fiebre, malestar podría ser cualquier cosa. Cualquier otra cosa. Entonces, cuando hay algún tipo de lesión, acudan inmediatamente a su centro hospitalario y ahí le van a derivar para hacerse las pruebas, pues sí, que se... ¿Y estamos preparados para hacer pruebas, para tener rápido los resultados y poder aislar a esa gente y hacerle el monitoreo? ¿Estamos preparados? En la última Consejo Nacional que tuvimos en el Colegio Médico, en donde se invitó al ministro, nos explicó que sí, en 24 horas el Instituto Nacional de Salud puede llegar a confirmar un diagnóstico de viruela del mono. Lo bueno es que esto no es tan mortal, ¿no? En cuanto a la infección, no presenta por lo general signos graves, ¿no? Así es, pero de todas maneras no esperemos que esto vaya en aumento y en algunas ocasiones puede haber algún tipo de complicaciones. Entonces, tomemos las medidas correctivas y la forma de prevención es lavarse las manos, usando las mascarillas, evitando pues contacto con estas lesiones porque es la forma de transmisión de esta enfermedad. Claro, porque no es aérea, ¿verdad?
También, También. también, por eso que digo con el uso de la mascarilla, pero a través de las lesiones que hay, es así, también se Mucho más puede potente. contagiar, así es. Sí, porque he escuchado también que si el paciente ha tocado sábanas, esto podría ser también un medio de contagio. Y recordemos que con el COVID también teníamos inicialmente ese conocimiento, por eso el lavado de manos. Y también se ha detectado a través del contacto sexual probablemente las lesiones de piel que hay por ahí, ¿no? Perfecto, ha quedado clarísimo. Entonces, la mayor responsabilidad está en nosotros mismos, eso queda claro, para cambiar las cosas que ahora nos retroceden un poco en cuanto a las libertades que nos habían dado. Así es, definitivamente. Y instar al Ministerio de Salud que tome estas medidas, que conversen con la Federación Médica Peruana, porque este 7 va a haber un plantón exigiendo pues mejor presupuesto para el sector salud y otras medidas más que tienen pendientes con los médicos, y estamos al Ministro de Salud a conversar con la Federación Médica, evitemos este plantón y quizás futuros paros o huelgas. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Aguirre, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. El doctor Hildauro Aguirre ha estado con nosotros aquí en Contacto. Tenemos información en vivo y en directo ahora.